Jueves 28 de julio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, en papel, Diario Córdoba, ABC y El Día, y la prensa digital como siempre. Y como cada jueves nos acompaña Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Director, como saben, del diario digital Cordópolis. Bueno, hoy las primeras planas, cada uno sale por un sitio, ni siquiera hay referencias comunes, pero sí que temas recurrentes, luego lo veremos en los sumarios. Vamos con este primer vistazo a las portadas. El diario Córdoba ha escogido el tema de la dependencia para la apertura, 3.640 dependientes, están en lista de espera, dice, un 37% menos que en el año 2019. Ahora hablamos de esta lista de espera, hablamos de qué ocurre con los dependientes y cómo se camuflan también en las listas de espera. La foto para un clásico del verano, que se recupera, del Sáhara al Palacio, titula el diario Córdoba sobre una foto que firma Alfonso Roldán. Y bueno, pues el presidente de la Diputación conversando con chicos de los campamentos de refugiados del Sáhara, que como saben pasarán en Córdoba pues un mes, una semana. 117 son los niños y niñas que proceden de Tinduf, del campamento de refugiados de Tinduf. El diario ABC, el titular es para un tema de ámbito nacional y andaluz, el asunto del caso ERE. Sánchez, se refiere a Pedro Sánchez, desaira al Supremo y absuelve a Chávez y Griñán. Bueno, le atribuye el diario ABC al presidente del Gobierno una capacidad de absolución que no sé si tiene. Bueno, luego hablamos de eso si da tiempo. La foto que firma Valerio Merino para un asunto cultural, chequeo, dice, a los mosaicos del Alcázar. Bueno, vemos aquí el clásico, el Polifemo y Galatea, creo que es ese mosaico. Son los mosaicos del Alcázar que están siendo objeto de un estudio diagnóstico para ver si es necesario restaurarlos o qué hacemos con ellos. Supongo que si hay que hacerle algo será restaurarlo. El diario El Día, la portada para la sequía, que obliga a reducir un 10% el suministro de agua en la provincia, no todos por igual, hay municipios donde ya han comenzado con restricciones más severas. Lucena, por ejemplo, ha anunciado reducción de suministro 3 tramos diarios, y otros donde no ocurre nada, por ejemplo el caso de Córdoba capital, donde el agua parece que por el momento no corre peligro. La foto para un acto que se celebró ayer en el Boulevard, la foto la firma Miguel Ángel Salas. El campo escenifica su muerte, ahí con esta performance. Ayer los agricultores, las organizaciones agrarias, ganaderas, las cooperativas, escenificaron los problemas que estaban atravesando por los altos costes, como siempre, y por la política agraria común, que según ellos les perjudica notablemente. La foto superior para María Jesús Montero, que ayer anunció la ministra que Andalucía recibirá 24.500 millones de euros de financiación autonómica, una cifra récord. Este año será el récord. Por ahí titula ABC en la portadilla que Hacienda riega el niño electoral las autonomías. Bueno, pues por una razón o por otra, si viene poco porque viene poco y si no mucho porque es el año electoral. Bueno, hablamos de eso. La portada de Cordópolis, yo creo que ya recogerá la EPA, ya lo tienen, el paro se vuelve a disparar en Córdoba. Ahora hablamos con Alfonso de este asunto. El paro crece en el segundo trimestre del año, como ya hizo el segundo trimestre del año pasado. Hemos estado antes comparando cifras y no suele ser un buen trimestre, aunque incluya el trimestre de la Semana Santa y el mes de mayo. A pesar de ello, un batacazo en el paro en Córdoba y, como suele ser habitual, a contramano. En Andalucía mejora la cifra, en España mejora la cifra y en Córdoba empeoran. Cuando ocurre al contrario, Córdoba mejora mientras que el resto empeora. Bueno, ahora si encontramos explicación para eso. Dice el diario Cordópolis, cara o barata. Se pregunta si son las cesiones de otros estadios municipales en España. Hablamos sobre ese asunto también. Sabe que está la polémica sobre las cláusulas, sobre las condiciones que ha impuesto o pretende imponer el Ayuntamiento al Córdoba, como prácticamente único licitador que se espera y que no le pareció inicialmente bien y poco a poco se van suavizando. También habla de la lucha contra el cambio climático. El Ayuntamiento cuenta desde el año 2018 con un plan que no se lleva a cabo, que no se aprobó siquiera, y también habla de que la ola de calor deja el récord anual de demanda energética eléctrica en Córdoba. Bueno, la ola de calor que estamos ahora en una pequeña vaguadita en la zona de llano, pero se espera que repunte otra vez este fin de semana, Alfonso. Volverá como la oscura golondrina, volverá al calor. Parece que sí, que este fin de semana va a subir de nuevo, no tanto como la ola de calor que dejamos atrás el pasado fin de semana, especialmente el lunes, que es cuando batimos el récord de demanda eléctrica.
y no tanto como parece que el principio de agosto, pero bueno, todavía son previsiones que a medio plazo nuestros meteofrikis no se atreven a realizar. Iremos cerrando datos, aunque es verdad que ahora, más que llegue el fresco, ahora se normalizan estacionalmente las temperaturas. Estamos viviendo ahora estos días un agosto normal, que nos parece fresco. Sí. Ahora por la mañana te levantas y solo estamos a 30 grados y dices, mira qué fresquito hacía hoy. Pero es que ese es nuestro agosto. Sí, ahora estamos viviendo un verano al que estábamos acostumbrados. Por supuesto, cuando llega el mediodía, pues hace calor en la calle, ponemos nuestro aire acondicionado, pero al menos tenemos una hora de margen para poder vivir. Que lo que nos ha ocurrido estos días atrás es que era imposible, era un calor incompatible con la vida, era la noche criminal, el que no pudiera encender el aire acondicionado en el dormitorio para dormir, pues no podía dormir directamente porque no se podía dormir ni con ventilador. Y las mañanas rápidamente había que confinarse porque a las 10 de la mañana ya hacía un calor impresionante. Estaba dando tanto grados. Bueno, el calor seguirá hasta que acabe el verano, así que paciencia. Vamos con el tema del desempleo. Hoy se ha publicado la encuesta de población activa. Saben, hay dos tipos de datos, los parados inscritos en el INEM o en el, como se llama cada año, el SEPE o el SAE, como quieran llamarlo. Los parados registrados y la encuesta, la EPA, que suele ser bastante más cercana a la realidad. La EPA del segundo trimestre, que incluye abril, mayo y junio, contra el pronóstico, digo, porque Córdoba tiene sus 2 meses grandes, abril y mayo, Semana Santa y feria, feria patio, tal, mayo, en ese trimestre, pero sin embargo no suele ser un buen mes para Córdoba porque coincide con el fin de campaña agrícola, porque además Córdoba ya prevé un verano malo, empiezan muy pronto los que se contrataron en mayo, pues se despiden en junio. Sí, así es. Es tradicional que, bueno, Córdoba siempre va con el paso cambiado en el tema del desempleo, con los datos andaluces, con los datos nacionales, y cuando son muy buenos a nivel andaluz y a nivel nacional, pues suelen ser muy malos en la provincia de Córdoba y viceversa. Cuando sube el paro en Andalucía y en España, pues baja en Córdoba. Porque tenemos campañas agrícolas condicionadas precisamente a estos vaivenes y, bueno, por otras circunstancias como el turismo, que también es muy estacional en la provincia de Córdoba. El mes de junio no es un buen mes para el turismo, a pesar de los datos que vimos también en la encuesta de coyuntura hotelera. De todas formas, hay un par de matices dentro de los datos que hemos conocido hoy, que sí, que el año pasado también subió el paro, este año sube más que el del año pasado. No estamos todavía a los niveles del año pasado porque ha bajado mucho en estos 2 últimos trimestres, pero sí que ha caído la población activa de una manera notable. Hay menos cordobeses aspirando a un puesto de trabajo porque hay menos cordobeses en edad de trabajar, se reduce el número de habitantes de la provincia y eso no se traduce en que haya más oportunidades de empleo. O sea, a menos trabajadores disponibles normalmente hay más diversificación laboral, ¿no? Y eso no está ocurriendo ahora mismo, al menos en este trimestre, y a mí es un dato que me preocupa. También la tasa de actividad es bajísima, en Córdoba está ya por debajo del 55%, o sea, del 100% de población, si quitamos a los niños, quitamos a las personas que están jubiladas, solamente trabaja el 55%, o sea, es un dato bastante escaso, creo que la media nacional está en algo más del 60%, y ese dato sí es bastante preocupante. Y bueno, Córdoba pasa de ser la segunda provincia con menos paro de Andalucía a ser la tercera provincia con más paro de Andalucía, así de repente, solamente nos ganan, esta mañana lo miro rápidamente, Cádiz y Granada. Granada, que no suele estar ahí, habitualmente Cádiz sí que ha sido una provincia con mucho paro y ahora Granada se nos cuela también en ese ranking, que no un ranking que no agrade evidentemente a nadie. Decías tú, el paro interanual mejora un poquito del año pasado a este, es decir, del final de junio mejoramos un poco, pero claro, se compensa con esa pérdida de población y de personas trabajando, que es lo que marca un futuro oscuro. En cualquier caso, Córdoba, yo hace poco hablaba con algunos empresarios y me decían que la estructura productiva de Córdoba necesita desempleados, porque hay mucha estacionalidad. Si no hubiera parado, no se podría alimentar campañas agrícolas o las terrazas en el mes de mayo. Claro, eso para el tejido productivo está bien, pero para el desempleado es una condena a no estabilizar nunca su empleo. No puedes trabajar cada 3 meses y luego 6 meses parado, 3 meses trabajando. Sí, como nos ven un poco desde fuera, ¿no? Parece que nosotros mismos estamos ayudando al tópico, a ese cliché de la paguita, de vivir del paro, porque claro, no hay trabajo. Y bueno, hay sectores que sí que están muy desestacionalizados, pero que tampoco, bueno, para eso se ha hecho la reforma laboral con los fijos discontinuos, precisamente para garantizar la estabilidad de estas personas y que puedan ir a lo mejor pues alternando trabajo. Sabemos perfectamente, porque la realidad laboral de Córdoba siempre ha sido así,
cordobeses, digamos, en la tabla más baja del mercado laboral, que se buscaban la vida. Pues ahora se hacían la vendimia en Francia, de la vendimia de Francia pues acaban con la campaña agrícola y luego es verdad que un jornalero que está variando un olivo se iba a poner copa a un bar. O sea, es verdad que no tienes por qué en estos trabajos más físicos dedicarte a algo en concreto. También es verdad que está habiendo dificultades para encontrar este tipo de trabajadores últimamente y los empresarios, especialmente los agrícolas, empiezan a hablar de cupos de inmigrantes solamente para las campañas. Serían inmigrantes que se contratan en el origen, se suben en un autobús, llegan a Córdoba, realizan su trabajo y luego se vuelven a su país. Es algo que lo que se está proponiendo, que bueno, puede tener sentido o no lo sé, la verdad es que tampoco soy experto. Hemos hablado mucho, ahora ha habido cambio de gobierno, aunque poco de repetición autonómico, de la necesidad de industrializar Andalucía, en concreto Córdoba. No se ve así a corto plazo, la única luz al final del túnel es la logística, bien a través de la base logística o del parque logístico o del área logística que se diseñó, que ayer creo que fue la Gerencia de Urbanismo quien aprobó una modificación en la Rinconada. Lo he leído hoy en ABC, lo trae... No sé dónde lo he visto, a veces creo que lo he leído, lo traéis todo hoy. Bueno, eso significa que Córdoba aspira a convertirse en centro logístico. Siempre bromeamos con este asunto, nos hemos dado cuenta ahora, después de 2 o 3 milenios, el lugar que tiene Córdoba, un cruce de camino entre la sierra y el valle, a lo largo del Guadalquivir, entre el este y el oeste. Bueno, lo hemos descubierto, más vale tarde que nunca, y parece que por fin hay una apuesta firme hacia ese sentido. Sí, es como que llevamos buscando la piedra filosofal, ¿no? El plan para Córdoba, que desde la antigüedad siempre ha tenido. Es que el sistema productivo y el sistema económico de esta provincia no ha cambiado nada. El río Guadalquivir nos coloca en un lugar privilegiado en el mundo de la logística, es como la ciudad importante más adentrada dentro del territorio, Córdoba, puerta de entrada a la meseta y al valle del Guadalquivir. El norte de la provincia de Córdoba tiene minas, o sea, tiene riqueza, ahora también ya no tiene minas o se están cerrando, y también tiene ganadería, y el sur es eminentemente agrícola, pero agrícola muy, muy, muy productivo, con unas tierras muy fértiles además. Creo que Córdoba ha vivido desde que Claudio Marcelo, incluso desde antes, desde que estaban aquí los turdetanos, ha vivido de eso, de esa logística. La riqueza de Córdoba, la que se construye, el templo romano y las calles son de mármol, se debe a la riqueza de las minas. Y la riqueza del sur de Córdoba se debe a lo fértil, que es la campiña, y a que hay una industria de transformación, especialmente el aceite de oliva, que no ha cambiado tampoco nada, también el vino y por supuesto el cereal. O sea, creo que tenemos todos los ingredientes, quizás no lo sabemos aprovechar bien. Sí, yo siempre digo que no es que los caminos pasen por Córdoba, sino que Córdoba se puso en un cruce de camino, se levantó en un cruce de camino. Ahora nos hemos dado cuenta de ello y parece que la apuesta logística pues pretende aprovechar ese cruce de camino. Sí, y porque está cerca de todo y no está lejos de ningún sitio. Por ejemplo, en los años 80, cuando se discutía dónde ubicar la capital de Andalucía, porque se discutió, no hubo ninguna duda de que tenía que ser Sevilla porque era la ciudad más importante, pero tenía todo el sentido, como ocurrió en otras comunidades autónomas, que fuese o Córdoba o Antequera, porque estaban en medio de Andalucía, y porque desde Córdoba o de Antequera, como mucho estás tardando 3 horas y media al punto más alejado de la provincia, de la región. Desde Sevilla creo que se tardan 5 horas y media o 6 en llegar a Almería, por ejemplo, ¿no? Y no está está bien comunicada, tiene un aeropuerto, tiene AVE, tiene toda la autovía del mundo, pero sí que está un poquito más lejos, incluso está un poquito más lejos de Madrid, ¿no? Son 5 horas y media en transporte por carretera, y Córdoba son 4 horas, o sea, creo que son determinadas ventajas que en este mundo tan competitivo, en el que todo va a ir tan rápido, pues es bastante importante. Y desde luego, lo que esta ciudad se la juega, y yo creo que no somos conscientes, no solamente por la base logística, que la verdad no quiere aprovechar el tren, pero esta ciudad se la juega con los corredores ferroviarios de mercancías, que tienen que pasar sí o sí por Córdoba. Los dos. Tanto el central como el Mediterráneo, porque el gobierno no va a construir un nuevo ferrocarril en la costa de Almería, Murcia y el Levante. Entonces, todas las mercancías que llegan a Málaga, a Algeciras, al puerto de Sevilla e incluso al puerto de Huelva acabarán confluyendo en una especie de cuello de botella que va a ser Córdoba y que se puede aprovechar para
acercar, incluso estos puertos secos famosos como el que se va a construir en Antequera. Bueno, pues ayer aprobó la gerencia una nueva urbanización, un nuevo sistema con parcelas más grandes, que siempre ha echado en falta a los empresarios. Yo recuerdo cuando se habló de que venía Amazon, no encontró una parcela grande en lo que instalarse, y igual tampoco era una apuesta firme, pero lo cierto es que testó y se fue porque no encontró ningún lugar grande. Recuerdo también el Corte Inglés, el proyecto aquel del Álamo, tuvo que irse a buscar, que al final también lo descartó, el del Álamo, pero no había parcelas grandes, curiosamente, y repito, que el Córdoba está colocado en este sitio hace muchísimo tiempo y sabemos que la necesidad que tiene ahora, incluso ahora, con el tema este de Internet, de espacios muy grandes, parcelas de más de 2.000 metros cuadrados, que hasta ahora había que ir agregando parcelas. Sí, ahí hay una concatenación de factores que pueden ser también mala suerte. Córdoba no tenía parcelas grandes porque no se demandaban. Hasta que no empieza a llegar Amazon y la logística empieza a ser importante, no hay una gran demanda de una parcela de más de 90.000 metros cuadrados, como por ejemplo va a ocupar la base logística, ¿no? Por eso no se diseñan. Solamente se prevén en 2 polígonos industriales que se empiezan a desarrollar de forma paralela, aunque tampoco llegan al final. Estaba el famoso centro logístico del Álamo, del Corte Inglés, donde se apostó por la logística. Los depósitos de la Cansa, pero llegó el año 2008. Y en el año 2008 estalla la crisis inmobiliaria, el Corte Inglés paraliza todas las inversiones y ya no desarrolla urbanísticamente el Álamo. O sea, aquello se frena y bueno, y todos los planes se quedan metidos en un cajón. Y estaba el de la Rinconada, de varios propietarios, entre ellos la familia Martínez Sagrera, que lo tenían prácticamente acabado. Pero también está de la crisis inmobiliaria, se dan cuenta de que no hay demanda de empresas que se vayan a instalar en ese gran polígono industrial que se iba a construir justo al lado de la estación de tren de Los Cansinos. Frente a la aceitera y al lado de la autovía, o sea, un sitio perfecto. Cuando viene la base logística, cuando Córdoba compite para conseguir ser sede de la base logística del Ejército de Tierra, se ofrece el Higuerón, donde sí que hay suelo, poco, y desarrollado, o sea, se puede empezar a construir mañana, si quisiera la defensa, o la Rinconada, donde hay muchísimo suelo y donde quedan trámites urbanísticos por culminar, pero no es iniciar un proyecto de cero. Entonces ese es como el gran cuello de botella también que ha tenido esta ciudad, porque parcelas hay, pero disponibles para empezar a construir mañana no. Por eso Amazon se va a Dos Hermanas, que desde mi punto de vista creo que el modelo Amazon no le interesa a Córdoba. Yo creo que esto que estoy diciendo habrá gente que no lo entienda, ¿no? Porque creo que Amazon destruye más de lo que construye. O sea, por supuesto llega a una ciudad, genera puestos de trabajo, no sé cuánta gente trabaja en Dos Hermanas, 300, 400 personas, pero hay que preguntarse cuántas personas han dejado de trabajar por la llegada de Amazon a Dos Hermanas, que creo que son bastantes. El caso de la base logística es totalmente distinto, hay un proyecto de investigación, más desarrollo, que va a traer otro tipo de empresas a Córdoba, que va a generar muchos puestos de trabajo muy técnicos, que va a tener como un ecosistema de talleres a su alrededor y que por supuesto va a devolver toda la inversión que se va a hacer. Sí, hablaba el alcalde, creo, 20 y tantos millones al año de impuestos solo, lo que va a generar, que rápidamente va a amortizarse la inversión que se haga. Vamos a seguir avanzando. Decía, antes de hablar de dependencia, el tema de la planificación urbanística, el tema del Arcángel que se está un poco liando, ¿no? Embrollando. Haciendo un pequeño resumen, el Ayuntamiento después de muchísimos años consigue un pliego para adjudicar la cesión para adjudicar el estadio a una empresa privada, en este caso una SAD, y cuando ve el pliego el Córdoba no le gusta porque el Córdoba tenía otras pretensiones, básicamente explotar comercialmente el edificio. Lo que el pliego viene a decir es que se explota deportivamente el edificio, no se explota comercialmente. Hoy hace Alfonso en Cordópolis, hace un relato sobre otros estadios, cómo se hacen las cesiones en España. No son muy distintos, yo estoy mirando y realmente son planteamientos parecidos. O se pagan dinero, como el caso de otros campos, o se pagan especies, como se pretende en el Córdoba, o en el Plantío en Burgos, o en Mallorca, creo también, ¿no? En general, cara o barata, no es ni muy cara ni muy barata, ¿no?
Depende por dónde se mire. Eso es, como toda la vida depende de la perspectiva. Y depende de si lo miras con los intereses de la ciudad o lo miras con los intereses del Córdoba Club de Fútbol. Te puede parecer caro o te puede parecer barato, depende. Las sesiones, bueno, en España solamente hay 10 clubes que tienen su estadio en propiedad en el fútbol profesional. En Madrid, el Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Betis, creo que el Levante, Villarreal, el Elche incluso, bueno, no recuerdo muy bien ahora mismo la lista, ¿no? Y lo normal es que los clubes jueguen en estadios que se le han construido los ayuntamientos, porque venimos del hambre, venimos de un momento en el que el fútbol no generaba para los clubes tanto dinero, y para dignificar, digamos, la afición, los clubes recurrían a los ayuntamientos, a las diputaciones o a los gobiernos autonómicos para que le construyesen un estadio, ¿no? En el caso del Rayo Vallecano juegan en un estadio que es de la Comunidad de Madrid. El Córdoba, el estadio es del ayuntamiento. El Athletic de Bilbao, el estadio es mixto de la Diputación de Vizcaya, una parte del Athletic de Bilbao, otra parte del Gobierno Vasco y otra parte del ayuntamiento también, ¿no? Entonces, cuando se establecen sesiones son siempre igual. El único club, por cierto, que hemos buscado que no tiene protocolo firmado y no lo ha tenido nunca es el Córdoba Club de Fútbol, que eso sí que es una anomalía y una novedad. Y por cierto, desde el año 2013 Europa le dice a España que ordena esto o vienen multas, porque se considera que el fútbol es un negocio lucrativo, claro, y que hay que regularlo como se regulan todos los negocios lucrativos. Con otros clubes, claro, si tú le ayudas a un club en España y no le ayudas a un club francés a un francés, pues hay una competencia desleal, un trato desigual. Eso es. Bueno, básicamente los protocolos de sesión los firman las administraciones y se sacan a concurso. Solamente se presenta al club de la ciudad porque a nadie le interesa concursar para tener un estadio como el Arcángel si tiene un equipo de fútbol en Elche, no tiene sentido, ¿no? Y se establecen una serie de obligaciones. Lo normal es que se fije un canon, que el club prácticamente siempre se encargue del mantenimiento de las instalaciones y de que, bueno, de que estén en perfecto estado de revista y de adaptarlo a la competición. Y luego ese canon o se puede pagar y además el club se compromete a hacer obras, o directamente se compensa, o sea, no se paga canon, a condición de que sea el club el que haga obras. Esto hemos visto que es bastante habitual en prácticamente toda España. Está el caso del Burgos, en el que se ha fijado el ayuntamiento, donde creo que el Burgos se compromete a reformar el estadio, mucho más pequeño que el Arcángel, y creo que la inversión era de 9 millones de euros, no paga canon. Está el caso del Mallorca, que paga un canon pequeño, pero se compromete a reformar el estadio del Mallorca entero, quita la pista de atletismo y va a ser un estadio moderno. Está el caso de la Rosaleda, en Málaga, donde hay que pagar un canon, que es menor que el que paga el Córdoba Club de Fútbol, pero el Málaga tiene que hacer la obra también. Y luego hay un caso que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el de León, donde juega la Cultural Leonesa, en el Estadio del Reino de León, que el ayuntamiento le compensa el canon al equipo a cambio de participar en los ingresos publicitarios por la explotación comercial del club y también en los ingresos de taquilla. El ayuntamiento se queda con un 10% de la taquilla y un 50% creo que de los ingresos publicitarios. Bueno, hay soluciones imaginativas. En el caso del Arcángel yo creo que, volviendo a lo de antes, depende de cómo se mire. La obra de la tribuna es cara, sí, son 15 millones de euros. Pero ayer dijo una cosa muy importante el alcalde, que yo creo que no lo habían explicado bien en el pliego, y es que el plan especial del Arenal prevé que quien se quede con la parte deportiva del estadio pueda explotar hasta un 35% la parte comercial. Para que la gente nos entienda, el Córdoba ya lo está haciendo de manera muy modesta porque tiene una tienda en el Arcángel, que ahora mismo no es legal. Bueno, no es legal, no es... Nada es legal. Es alegal, digamos. A partir de ahora, aunque no construya el hotel, pero en esa zona de tribuna el Córdoba Club de Fútbol sí que podría tener instalaciones comerciales para intentar compensar la inversión. En cualquier caso, Alfonso, de todo este recorrido que había hecho por los estadios de España, lo que yo no he encontrado son estadios municipales que tengan una explotación comercial al volumen que se pretende en el Córdoba. Es decir, el Estadio del Burgos, que yo sepa, no lleva un hotel, no lleva un centro comercial, no lleva aparejado incluso oficinas, que se habló en su día. Es decir, que esta singularidad del Córdoba y que ha llevado al equipo jurídico del ayuntamiento a hilar tan fino en el pliego, porque lo explicabais también vosotros esta semana, es un sistema general, no se puede vender, no se puede utilizar a buena de Dios, porque es que aquello es un estadio de fútbol, solo. Sin embargo, si quieren meter allí, como la esquina del Bernabéu, que es de un particular,
que ellos ponen lo que quieren o lo que les dejan en su esquina, o el campo de fútbol del Barcelona, que tiene su museo y sus cosas de entrada. Esto es que es una instalación deportiva municipal que paga el ayuntamiento y que se destina a jugar al fútbol. Y eso creo que es la singularidad de este proyecto. Sí, aparte que yo creo que tiene un origen muy complicado. Y urbanísticamente la consideración del sistema general lo complica todavía más. No es normal tampoco que un estadio sea un sistema general. Para que la gente nos entienda, un sistema general es una calle. Una alcantarilla, por ejemplo, o un colector, sí. O un colector. O sea, es algo que jamás se puede vender. Infraestructura. Y que es algo vital, una infraestructura clave para la ciudad. La Plaza de las Tendillas es un sistema general. Haber convertido el Estadio del Arcángel en un sistema general, desde mi punto de vista, es erróneo. Podría haber sido otra cosa, un equipamiento, pero no un sistema general. Eso lo complica todo muchísimo. Lo que más complica es que el Córdoba jamás va a poder comprar el Arcángel por mucho dinero que tenga Bahrein. Porque es que el ayuntamiento no lo puede vender y para venderlo hay que recalificar aquello. Y recalificar aquello es peor aún que aprobar un nuevo PGU. Esos son muchísimos años de trámite, muchísimos informes, muy difícil. Y luego el Córdoba, el estadio, la reforma del Arcángel, la segunda, la actual, se basa en origen en el estadio del Español, en Cornellá. Pero claro, hay una diferencia. El estadio del Español es del Español, que lo configura como un enorme centro comercial, donde hay un hotel, donde hay restaurantes, donde, en fin, hay de todo. Y hay oficinas. La preferencia se configura para que se llene de oficinas y la tribuna para que se llene de comercio. Y todo eso, supuestamente, iba a fomentar los ingresos con los que se iba a poder pagar el estadio. Se iba a pagar solo porque... A coste cero. Claro, quien quisiera hacer un hotel, construía y luego pagaba el canon por ocupar el espacio. Eso es. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ayuntamiento no crea el instrumento jurídico para controlar eso. En Sevilla, el Estadio Olímpico lo controla una empresa pública, bueno, una sociedad anónima, pero que está participada por instituciones, por el Ayuntamiento, por la Junta de Andalucía y creo que por la Diputación de Sevilla. En el caso del Arcángel es que no se crea ni siquiera una empresa pública. El Arcángel era de Procórdoba, una empresa de suelo y de promoción urbanística. Procórdoba se disolvió y aquello ya se quedó en una nebulosa. Y actualmente el Arcángel es de la Gerencia de Urbanismo, que no tiene capacidad jurídica para poder explotar comercialmente el estadio. O sea, es todo muy complejo, todo muy complicado, y yo creo que el pliego, como tú bien has dicho, ha intentado hilar muy fino para surfear todo este tipo de problemas y que se adapte lo mejor posible a la situación jurídica del estadio. Bueno, está en fase de publicación para que se presenten alegaciones. Creo que es tanto lo que dijo Salvador Fuentes como Bellido, es un poco peligroso eso de que ahora el Córdoba proponga, que ya veremos, porque la sensación que va a tener la ciudadanía es que se va a hacer un pliego que quiere el Córdoba. A mí me lo parece a mí. Si el pliego que tiene, yo lo hago público, no le gusta al Córdoba y le dice, bueno, dime qué quieras que ponga, y va y se lo dice, y va y lo pone, en fin, aunque creo que no hay duda de que el pliego se hizo ad hoc para que se quedara el Córdoba, igual que el de Caballeriza se hará para que se quede Córdoba Ecuestre, y ya auguro que habrá algún problema también en Caballeriza por algo parecido, porque es muy difícil encajar un equipamiento público para que llegue un tercero, lo explote y gane dinero con eso, es que es complicado. Pero es que estas cosas además son muy difíciles, y son muy difíciles de explicar, y a veces la gente lo tiene que entender. Las instituciones tienen que... es como la mujer de César, no solamente tiene que serlo, sino además parecerlo, ¿no? Las instituciones tienen que parecer que son transparentes, que no toman decisiones arbitrarias y que, por supuesto, no favorecen los intereses privados. Y el fútbol, pues, nos guste más o nos guste menos, es un interés privado, que tiene un rendimiento económico del que no disfrutamos el resto de ciudadanos, sino que simplemente, pues bueno, sí, sus abonados que pagan su abono, ven los partidos, los futbolistas cobran sus salarios y la empresa intentará tener beneficios, ¿no? Pero más allá de eso, el ayuntamiento no puede que parezca que el pliego se hace para el Córdoba Club de Fútbol, sino que parezca que el pliego se hace para todas las sociedades anónimas deportivas, que no hay tantas en esta ciudad, que puedan presentarse. De hecho, una de las cosas que se deben capitular es que como hay otra sociedad anónima deportiva creada por Carlos González, una vez que la unidad productiva del Córdoba Club de Fútbol salió de la Sociedad Anónima Deportiva Córdoba Club de Fútbol, se presente a este pliego, y entonces eso lo puede complicar todo. El pliego no se iba a quedar desierto porque quizá esta persona se iba a presentar y el Córdoba Club de Fútbol entraría en un territorio totalmente desconocido, porque claro, esta persona podría instar el desahucio del Córdoba Club de Fútbol del Arcángel, y entonces ya tenemos el gran lío. El ayuntamiento no creo que se atreviese a desahuciar al Córdoba, pero un juez probablemente lo haría. En cualquier caso, es que
Yo creo que el uso de instalaciones deportivas, por ejemplo, el Córdoba Futsal, que recuerden que está jugando en la categoría superior de fútbol sala, muy por encima del Córdoba, utiliza el Vista Alegre y punto. Y paga. Y paga su alquiler, un canon, alquiler, como quieran llamarle, paga su alquiler, el que sea un alquiler subvencionado, probablemente, ¿eh? No es a lo mejor lo que estaría el precio de mercado, porque también el ayuntamiento aporta, pero que lo que hace ocupa y no pretende ni la propiedad, ni estructuralidad, ni quedarse con un bar, ni explotar un hotel. O sea, que es lo más sencillo. O sea, que lo más fácil sería que el club pagase su canon y pagase un alquiler por usar el campo de fútbol. Y punto, como hace el balonmano de no sé dónde, como hacen los equipos que no tienen instalación propia. Cualquier club deportivo de esta ciudad, cualquiera, desde el más pequeño hasta el más grande, paga por el uso de instalaciones deportivas, igual que paga cada ciudadano por ir a su gimnasio. Es verdad que el Indeco, quien está gestionando y quien pone unos precios populares, como tú bien dices, por ejemplo, el fútbol sala, sí, se puede llegar a compensar, pero el fútbol sala paga su, no sé la cantidad por partido, creo que son 5.000 euros, lo mismo me lo estoy inventando. Paga un dinero por usar Vista Alegre durante una determinada hora a la semana. Luego el ayuntamiento le puede poner publicidad a la camiseta. Y ya tiene pagado, ¿vale? La compensa, pues ya está. Vale, pues lo compensa, pero está pagando, el CIF del fútbol sala está pagando al Indeco por el alquiler. Ahora mismo en el Arcángel, bueno, ahora mismo no, nunca en el Arcángel el Córdoba ha pagado absolutamente nada por jugar allí al fútbol. Y ha tenido las llaves, y en la época de Carlos González, por ejemplo, es que no dejaba ni entrar al dueño, que era el presidente del Indeco, en este caso era Miguel Reina. Nosotros fuimos a hacer una entrevista a Miguel Reina y Carlos González no le dejó entrar para que le pudiéramos hacer fotos en la portería del Arcángel. Nos tuvimos que ir al Puga. O sea, a ese nivel se ha llegado en el Córdoba. Y no solamente eso, el Córdoba Club de Fútbol en el Fondo Norte tiene unas oficinas gigantescas que también se le construyeron con dinero público y por las que el club no ha pagado nunca un euro por ocupar esas oficinas, que podría estar en una oficina de la calle Cruz Conde, por ejemplo, y pagando un alquiler como paga todo el mundo, pero es que el Córdoba no lo ha pagado nunca. La situación, aunque nos sorprenda, pero la situación es muy grave, porque el Córdoba, jurídicamente, a día de hoy es un ocupa en el Arcángel, porque nadie ha regulado la situación jurídica del Córdoba Club de Fútbol, nadie se ha atrevido a hablar de esto. Y estábamos jugándonos, porque si hubiera pasado algo grave dentro del estadio, un estadio al que va muchísima gente, van miles de personas a cada partido, y un juez hubiera buscado responsabilidades de, oye, pues si, no sé, un trabajador limpiando en tu casa se cae y se rompe una pierna, el responsable eres tú, porque a lo mejor tu casa, bueno, porque es tu casa y a lo mejor tienes que responder con tu seguro, ¿no? Si algo de esto hubiera pasado en el Arcángel, ¿qué responsabilidad hubiera tenido? ¿Quién era el responsable? ¿El alcalde? La verdad que está todo muy enmarañado, que no se va a desenmarañar mañana, tiene un recorrido todavía largo, porque además luego entra el segundo pliego, que ya hablaremos de él este otoño, cuando aparezca el segundo pliego, y ver qué encaje se hace para que el que se quede con el primer pliego se quede con el segundo, porque el otro ya sería el lío total. El otro, si hay una persona que consiga el primer pliego y luego ha llegado otro para explotar la tribuna o al hotel, ya sería tremendo. Bueno, ha pasado mucho de la hora, así que no da tiempo para más. Hay mucha más información y muy detallada, todos estos asuntos, los periódicos, los digitales, las radios y las teles. Así que como cada día les invito a que sigan informándose. Te veo ya en septiembre, Alfonso. Que pasen un feliz verano. Igualmente. Y ustedes veo mañana para despedir el programa, así que hasta mañana, como siempre, gracias por su atención.